Escuché la voz del doctor Navarro como si viniera de muy lejos, atravesando una niebla pesada de sedantes. Necesito que le entregues este sobre a su esposo. No dejes que ella lo vea. Es crucial que Ricardo lo reciba en persona. Está claro. Yo seguía completamente inmóvil en la camilla. Tenía un ojo cubierto con vendas después de la cirugía de cataratas, pero por dentro acababa de despertar con esa claridad fría que llega cuando alguien escucha algo que siente como una condena. La enfermera respondió en un murmullo. ¿Está seguro, doctor? ¿No debería la paciente saberlo? Navarro la interrumpió de inmediato, seco, sin dejar espacio para dudas. Ella no necesita saber nada todavía. Su esposo se encargará. Asegúrate de que reciba el sobre antes de que salga de recuperación. Cada fibra de mi cuerpo quiso abrir los ojos, incorporarme, exigir explicaciones. Quería saber qué estaban ocultando, qué había dentro de ese sobre, qué parte de mi salud me estaban negando. Pero algo más profundo, más instintivo, me mantuvo quieta. Si abría los ojos, si dejaba que notaran que había escuchado, perdería la única ventaja que tenía. Ellos pensaban que yo estaba inconsciente. Me llamo Beatriz Saldaña, tengo 64 años. He sido esposa durante 40, madre durante 38, y durante toda mi vida adulta confié en los míos con una fe absoluta. Esa fe se rompió en la mesa de operaciones de una forma que jamás imaginé. Mi esposo Ricardo, el hombre con quien compartí 4 décadas, estaba recibiendo información médica mía a escondidas, y el doctor Héctor Navarro, amigo suyo desde la universidad, el mismo médico en quien Ricardo insistió que me operara, estaba metido hasta el cuello en lo que fuera que estaban tramando. Forcé mi respiración a mantenerse lenta y regular. Dejé el rostro relajado y escuché. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete al canal y deja tu like. Eso me ayuda a saber que estás aquí y que disfrutas estas historias. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Ahora sí, sigamos. La enfermera habló otra vez, ahora con un temblor evidente en la voz. ¿Y los resultados están modificados? Como acordamos, hubo un silencio corto, como si la habitación contuviera el aliento. Todo está en orden, respondió Navarro. Los documentos dentro de ese sobre mostrarán exactamente lo que Ricardo necesita ver. Beatriz no tiene por qué enterarse de los resultados reales. Cuando despierte, le diremos que todo salió bien y que debe descansar. A su edad, la confusión después de la operación es normal. Nadie va a cuestionar nada. La enfermera suspiró incómoda. No me gusta esto, doctor. Se siente mal. Se siente incorrecto. La voz de Navarro se volvió aún más dura. Tu trabajo no es sentir. Tu trabajo es hacer lo que te digo. Ricardo y yo nos encargamos. Ahora ve y entrégale el sobre. Y recuerda, ni una palabra, Beatriz. Escuché pasos alejándose. Me quedé a solas con el doctor durante unos minutos, mientras terminaba de limpiar el área quirúrgica. Sentí su presencia cerca, demasiado cerca. Pobre Beatriz, murmuró casi para sí mismo. Si supieras lo que viene. Pero es mejor así. Ricardo sabe qué es lo mejor para ti ahora. Ricardo sabe qué es lo mejor para mí. Esa frase me golpeó como una piedra en el pecho. ¿Qué significaba? ¿Qué había dentro de ese sobre que yo no podía ver? ¿Qué resultados habían cambiado? Mi mente empezó a girar con posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Tenía algo grave y me lo estaban ocultando? ¿O era algo aún más siniestro? ¿Y si estaban falsificando los resultados para hacerme parecer enferma cuando no lo estaba? ¿Para qué? La respuesta apareció en mi mente como un relámpago helado. Control, poder. Si existían documentos médicos que me declararan gravemente enferma o mentalmente incapaz, Ricardo podría decidir por mí. Podría tomar decisiones sobre mi dinero, mis propiedades, sobre mi vida. Me negué a aceptarlo de inmediato. Ricardo me amaba. Habíamos construido un hogar, criado a nuestro hijo Marcelo, compartido alegrías y pérdidas. 40 años no podían ser mentira. Entonces, ¿por qué mi esposo necesitaba recibir mis resultados en secreto? ¿Por qué un médico estaba alterando documentos? Después de lo que me pareció una eternidad, me trasladaron a la sala de recuperación.
Mantuve los ojos cerrados, respiración tranquila. Una enfermera distinta revisó mis signos. «Señora Saldaña, ¿puede oírme?» Solté un gemido suave, como si apenas estuviera volviendo en mí. «Bien, descanse. Su esposo está afuera. En unos minutos lo dejamos pasar». Ricardo esperando, listo para recibir el sobre, listo para ver lo que fuera que habían decidido mostrarle. Abrí apenas el ojo que no estaba vendado, una rendija mínima. A través de las pestañas vi la sala, 3 camas, 2 ocupadas por pacientes dormidos. La enfermera salió, la puerta se abrió. Era Ricardo, mi esposo de 40 años, el cabello gris impecable, el traje caro, el mismo rostro que yo había amado durante décadas. Y detrás de él, con discreción, la enfermera del quirófano le puso en la mano un sobre manila. Ricardo tomó el sobre rápido y lo escondió dentro de su chaqueta sin siquiera mirarlo. No comprobó cómo estaba yo, no preguntó por mi estado, no mostró ninguna preocupación, simplemente asintió. «Gracias», murmuró. «Ella está descansando», respondió la enfermera. «Cuando despierte estará algo confundida. Es normal. El doctor dijo que usted sabe qué hacer». Entonces Ricardo sonrió. Una sonrisa nueva, una que jamás había visto en su rostro, fría, calculadora, satisfecha. «Sí», respondió con calma, «sé exactamente qué hacer». Se acercó a mi cama. Yo seguí fingiendo un sueño profundo. Sentí su mano sobre la mía, un gesto que tantas veces había sido reconfortante, pero que en ese instante me provocó un rechazo visceral. «Pobre Beatriz», susurró, repitiendo casi palabra por palabra lo que el doctor Navarro había dicho minutos antes. «Todo va a cambiar ahora, pero no te preocupes, yo me encargaré de todo». En ese instante, con el corazón hecho pedazos, pero con la mente más despierta que nunca, tomé una decisión. Iba a descubrir qué contenía ese sobre. Iba a saber exactamente qué estaban tramando, y cuando lo lograra, Ricardo y el doctor Navarro entenderían lo grave que había sido subestimarme, porque la mujer que yacía en aquella camilla no era la víctima dócil que ellos creían. Era una mujer que acababa de abrir los ojos a una verdad brutal. Y las mujeres que despiertan son peligrosas. Para entender cómo llegué hasta ese punto, fingiendo estar inconsciente mientras mi esposo conspiraba con mi propio médico, necesito regresar 40 años atrás, al día en que conocí a Ricardo Saldaña. Lo conocí en una exposición de arte en San Paulo. Yo tenía 24 años y él 28. Yo trabajaba como profesora de literatura en una secundaria, y él era arquitecto junior en una firma reconocida. Pasamos 2 horas hablando frente a un cuadro de Portinari, conversando sobre arte, belleza y diseño. Me enamoré de su inteligencia, de la forma en que hablaba y de cómo me miraba, como si yo fuera la única persona en toda la sala. Nos casamos al año siguiente. Fue una boda pequeña pero muy hermosa, pagada con los ahorros de los dos. Teníamos pocos recursos, pero estábamos llenos de sueños. Ricardo quería convertirse en un arquitecto reconocido. Yo soñaba con escribir libros, además de enseñar, y juntos íbamos a formar una familia. Todo parecía indicar que lo lograríamos. Marcelo nació 2 años después, un bebé precioso, con los ojos de Ricardo y mi sonrisa. Dejé la docencia para cuidarlo. Ricardo empezó a ascender en su trabajo. Vivíamos en un departamento modesto. Hacíamos planes, ahorrábamos con disciplina. Éramos felices. Todo cambió cuando mis padres murieron hace 15 años. Ellos eran dueños de varias propiedades comerciales en Montes Claros. Cuando fallecieron en un accidente, heredé todo. 4 edificios de alquiler, 2 locales comerciales y una suma importante en inversiones. De un día para otro pasamos de vivir cómodamente a ser realmente ricos. Ricardo cambió después de eso. Primero de una forma casi imperceptible. Dejó su trabajo para abrir su propio estudio boutique de arquitectura. Comenzó a vestir ropa de diseñador y justificaba cada compra con el mismo argumento. Necesito proyectar la imagen adecuada para atraer clientes de alto nivel. Nunca me opuse. Era mi esposo. Pensaba que lo compartíamos todo. Pero esos clientes de alto nivel jamás aparecieron. Su estudio perdía dinero mes tras mes. Cada vez que yo preguntaba por las finanzas, él se irritaba. «No te preocupes por eso, Beatriz. Yo me encargo de los negocios. Tú ocúpate de las propiedades de tus padres». Y yo obedecía, como lo había hecho durante 4 décadas. Marcelo también cambió. Ricardo lo sobreprotegió, lo consintió y le dio todo lo que pedía.
Las mejores escuelas, viajes y un auto deportivo a los 18. Cada vez que intentaba poner límites, Ricardo me ignoraba. Tenemos los medios, ¿por qué negarle oportunidades a nuestro hijo? Marcelo cambió de carrera 3 veces, nunca trabajó de verdad y vivía de la mensualidad que Ricardo le daba con dinero de nuestras cuentas. A mí solo me buscaba cuando necesitaba algo. Los últimos 5 años habían sido los más solitarios de mi vida. Ricardo y yo vivíamos como si fuéramos extraños. Él pasaba más tiempo en su estudio que en casa, y cuando estaba en casa se encerraba en su oficina. Las conversaciones se habían reducido al mínimo. Ya no compartíamos cenas, ni viajes, ni sueños en común. Solo coexistíamos. Intenté hablar con él varias veces. «Ricardo, estamos distantes. ¿Podemos ir a terapia?» Él apenas levantaba la mirada, molesto. «No seas dramática, Beatriz. Estamos bien, solo estoy ocupado». Pero no estaba ocupado. Su estudio no tenía proyectos. Entonces, ¿en qué pasaba sus días? Hace 6 meses comenzaron mis problemas de visión. Las cataratas avanzaron rápido. El oftalmólogo recomendó cirugía urgente para evitar daños permanentes. Cuando se lo mencioné a Ricardo, reaccionó de una forma extraña, demasiado entusiasta, demasiado involucrado. «Debes operarte ya. Yo conozco al mejor cirujano, Héctor Navarro. Fuimos compañeros en la universidad. Él se encargará». Quise buscar otras opiniones, pero Ricardo insistió tanto que cedí. «Confía en mí», me dijo, y lo hice, como siempre. Hoy, después de todo lo que escuché en la sala de operaciones, entiendo cuántas señales ignoré. Las conversaciones que se detenían cuando yo entraba, las visitas frecuentes del doctor Navarro, la insistencia de Ricardo en controlar mis citas, los poderes notariales que me hizo firmar por precaución. Había vivido ciegamente, y no solo por mis cataratas. Me dieron de alta 3 horas después. Ricardo condujo en silencio mientras yo, con el parche cubriendo el ojo operado, descansaba en el asiento del pasajero. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, con una voz tan ensayada que parecía sacada de un guión. «Adolorida y confundida», respondí, y era verdad, aunque no como él creía. «Es normal», dijo enseguida, demasiado rápido, demasiado seguro, demasiado preparado. Escuché cómo Ricardo seguía hablando como si estuviera repitiendo un discurso ya practicado. «El doctor Navarro dijo que podrías sentirte desorientada. Los sedantes a veces afectan la memoria y la mente durante unos días, incluso durante semanas». La forma en que dijo semanas fue demasiado precisa, demasiado conveniente. No era una explicación, era una historia preparada, una narrativa lista para imponerse sobre mí. «¿Semanas?», repetí con voz frágil. «Sí», confirmó. «Héctor dijo que a tu edad la recuperación puede complicarse, pero tranquila, yo me encargaré de todo. Tú solo descansa y deja que yo maneje las cosas. Déjame manejar las cosas». Exactamente lo que había hecho durante 40 años. Y en ese instante entendí con una claridad amarga que mi confianza ciega no había sido amor, había sido mi mayor debilidad. Cuando llegamos a casa, Ricardo se transformó en un enfermero exageradamente atento, casi teatral. Me ayudó a subir las escaleras con una amabilidad que nunca antes me había mostrado. «Con cuidado, despacio, no queremos que te caigas». Me instaló en nuestra habitación como si yo ya no fuera una mujer, sino una carga. «Quédate aquí y descansa, te traigo el almuerzo». Yo no discutí. Necesitaba que creyera lo que quería creer, que yo era exactamente lo que él esperaba, débil, confundida, dependiente. Apenas bajó a la cocina, me moví rápido. Con el ojo sano busqué su chaqueta colgada en el respaldo de una silla. El sobre Manila seguía ahí. Las manos me temblaron al sacarlo. Estaba sellado. Pensé en abrirlo de inmediato, pero escuché pasos en las escaleras. Se me heló la piel. Lo devolví a su lugar con prisa. Me acosté y fingí dormir. Ricardo entró, dejó una bandeja en mi mesa de noche y salió en silencio. Pero no bajó. Escuché su voz en el pasillo hablando por teléfono en voz muy baja. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la puerta. «Sí, Héctor, salió perfecto. Tiene el parche y está desorientada como predijiste. Los documentos están listos. Bien, mañana empezamos el proceso. Sí, Marcelo vendrá esta noche para discutir los detalles. No, ella no sospecha nada. Está exactamente donde la necesitamos». Mi sangre se congeló. Marcelo estaba involucrado. Mi hijo, mi único hijo. La punzada de esa traición fue peor que el ardor de la cirugía.
peor que el miedo. Era un dolor que no tenía anestesia. Los días siguientes se convirtieron en una actuación calculada en la que ambos fingíamos algo diferente. Yo exageraba mi confusión. ¿Qué día es hoy? ¿Ya tomé mis medicamentos? Ricardo interpretaba el papel del esposo devoto. No te preocupes, amor, yo llevo el control de todo. Pero yo veía lo que él creía ocultar. Cómo sus ojos brillaban con satisfacción cada vez que yo fallaba, cada vez que me mostraba perdida. El doctor Navarro vino 3 veces esa primera semana. Supuestamente eran controles postoperatorios, pero sus visitas duraban horas y siempre terminaban igual. Él y Ricardo encerrados en el estudio, puerta cerrada, murmullos largos, el tono de quien está cerrando un trato, no revisando un ojo. Marcelo apareció al tercer día. «Hola, mamá», dijo, y me dio un beso mecánico en la mejilla. «¿Cómo te sientes?» No me lo preguntó por cariño, me lo preguntó para medir cuánto control tenían. Ya confundida, respondí obedeciendo el papel. No recuerdo bien algunas cosas. Vi cómo Marcelo y Ricardo intercambiaban una mirada rápida, cargada de significado. «Es normal, mamá, solo necesitas descansar». Esa noche, con la puerta de mi habitación entreabierta, los escuché dentro del estudio. «¿Estás seguro de que esto va a funcionar, papá?» Marcelo sonaba nervioso. «Completamente», respondió Ricardo, tranquilo, firme. Héctor ya documentó deterioro cognitivo progresivo, confusión postoperatoria que no mejora, pérdida de memoria. Y con esos documentos médicos podemos obtener una declaración de incapacidad legal, añadió Marcelo. Ricardo no lo negó. Y una vez que tengamos eso, las propiedades pasan a tu control. Marcelo soltó el aire como si por fin viera una salida. Y mis deudas se resuelven. Nuestras deudas, corrigió Ricardo seco. Los dos estamos hundidos. Ahí estaba la verdad, deudas. Ricardo y Marcelo tenían deudas que yo desconocía, y mi supuesta incapacidad mental era la solución perfecta. Si lograban declararme legalmente incompetente, Ricardo tomaría el control total de las propiedades heredadas. Podría venderlas, liquidarlas, usar el dinero para cubrir su desastre. Y yo quedaría guardada en algún lugar, medicada, silenciada, convertida en la pobre Beatriz que ya no entiende nada. El terror me atravesó y justo después llegó la furia. 40 años de lealtad, de confianza, de sostener un hogar, de criar a un hijo. Y así me pagaban, con traición, con conspiración, con un plan para robarme mi autonomía y mi vida. Pero cometieron un error fatal, me subestimaron. Pensaron que décadas de ser la esposa obediente me habían vuelto débil. No sabían que yo era la misma mujer que administró propiedades complejas durante 15 años, que negoció contratos, que enfrentó a abogados astutos e inquilinos difíciles, que aprendió a mantenerse firme sin levantar la voz. Y esa noche, mientras Ricardo dormía, bajé al estudio. Tenía que ver el sobre. El estudio estaba apenas iluminado por la luz de la luna. Avancé con cuidado, agradecida por las alfombras persas que amortiguaban mis pasos. Mi ojo sano ya se había adaptado a la oscuridad. El ojo operado bajo el parche latía, pero lo ignoré. Busqué el segundo cajón del escritorio. Ahí estaba, el sobre manila escondido bajo una carpeta de facturas, como si mi supuesto colapso mental fuera solo otro documento archivado junto a cuentas pagadas. Lo saqué con las manos temblorosas y lo llevé al baño del pasillo, el único lugar donde podía encender la luz sin delatarme. Cerré con seguro. Me senté en el borde de la bañera. El sobre tenía unas 20 páginas. Las fui sacando despacio, con el corazón golpeándome tan fuerte que lo escuchaba dentro de los oídos. La primera hoja tenía el membrete del consultorio del doctor Héctor Navarro, oftalmólogo. Pero no era un informe de cataratas, era un informe neurológico. Evaluación neuropsicológica. Paciente: Beatriz Aldaña, 64 años. Fecha: 3 días antes de mi cirugía. Resumen. La paciente presenta deterioro cognitivo significativo consistente con demencia temprana, posiblemente Alzheimer. Confusión sobre fechas, incapacidad para recordar eventos recientes, desorientación espacial, juicio comprometido. Se recomienda evaluación adicional y considerar declaración de incapacidad legal para proteger sus intereses financieros. Lo leí una vez, 2 veces, 3 veces, porque mi mente se negaba a aceptar lo que mis ojos estaban viendo. Yo jamás me había hecho una evaluación neuropsicológica.
Nunca había visto a Navarro antes de la cirugía. Ese documento era una mentira completa, pero estaba impreso en papel oficial, con sello, fecha y la firma impecable del doctor. Falsificado, fabricado, legalmente peligroso. Y en ese instante entendí que no solo querían quitarme mis propiedades, querían borrarme como persona. Las páginas siguientes eran aún peores. Había resultados de una supuesta resonancia magnética que mostraba atrofia cerebral. Yo jamás me había hecho una resonancia. También había pruebas cognitivas con resultados desastrosos en memoria, orientación y función ejecutiva. Pruebas que nunca tomé. Todo era mentira. Todo estaba falsificado con precisión quirúrgica para construir un expediente sólido de incapacidad mental. Pero lo que apareció después me heló la sangre. Un poder notarial general que al parecer yo había firmado, cediendo a Ricardo control total sobre mis finanzas, mis propiedades y mis decisiones médicas. La firma parecía mía, demasiado parecida. ¿Dónde? ¿Y cuándo? Entonces lo recordé. Hace 2 meses Ricardo me había pedido firmar unos documentos de actualización de seguros. Firmé 3 o 4, sin revisarlos. Él me dijo, «Son solo renovaciones estándar, amor», y yo confié. Ahora entendía que entre esos papeles había escondido este poder notarial maquillado entre formularios inofensivos. El documento siguiente me dejó sin aire. Petición de declaración de incapacidad legal, Estado de Minas Gerais. Era una solicitud oficial, lista para presentarse en el tribunal la semana siguiente. Ricardo sería nombrado mi tutor legal. Tendría control absoluto sobre mi vida. Yo perdería todos mis derechos. No podría manejar dinero, vender propiedades, ni autorizar tratamientos médicos. Legalmente sería tratada como una niña bajo custodia. Y en el fondo del sobre encontré la verdad. Estados bancarios, no de nuestras cuentas conjuntas, sino de cuentas que yo no sabía que existían. Cuentas solo a nombre de Ricardo. Deudas enormes, préstamos bancarios por 500,000 reales, deudas de tarjetas por 200,000. Y lo peor, registros detallados de apuestas online. Ricardo llevaba años apostando y perdiendo. Después venían documentos sobre Marcelo. Mi hijo debía 300,000 reales a prestamistas privados con intereses del 40% anual. Había amenazas de violencia si no pagaba. Marcelo estaba desesperado, y Ricardo, en lugar de venir a mí con la verdad, eligió un plan más fácil: robarme. El plan era simple y brutal: declararme legalmente incompetente, tomar control total de mis propiedades heredadas, valoradas en unos 3 millones de reales, vender todo, pagar las deudas de ambos, internarme en una institución donde estaría medicada y silenciada para siempre. Sentada en el borde de la bañera, con la evidencia de la traición de mi propia familia en las manos, lloré. Lloré por 40 años de matrimonio que habían sido un espejismo. Lloré por mi hijo, por el niño que crié, que ahora planeaba destruirme por dinero. Lloré por la Beatriz ingenua y confiada que murió en ese instante. Pero las lágrimas duraron poco porque junto al dolor apareció otra cosa, una determinación fría, pura, cristalina. Ricardo y Marcelo creían que podían hacer esto porque me veían como débil, la esposa sumisa, la madre sacrificada, la mujer que nunca se quejaba. No sabían nada. No sabían que la misma mujer que había administrado propiedades millonarias durante 15 años, negociado con inquilinos problemáticos y abogados agresivos, podía ser estratégica y despiadada si la empujaban demasiado. Esa noche, fotografié cada página con mi celular, subí todo a 3 nubes diferentes, lo envié cifrado a una cuenta de correo secreta que creé en ese mismo momento. Aseguré la evidencia de todas las formas posibles. Luego devolví cada papel al sobre exactamente como estaba. Lo guardé en el escritorio de Ricardo y regresé a la cama. Me acosté junto a mi esposo, mi traidor, con los ojos cerrados, fingiendo dormir, mientras mi mente empezaba a construir un plan. Ricardo y Marcelo habían declarado una guerra silenciosa. Lo que ellos no sabían era que ya la habían perdido, porque habían subestimado a la enemiga equivocada. A la mañana siguiente me desperté con un propósito firme. Ricardo ya estaba en la cocina preparando café con esa eficiencia falsa que ahora veía con claridad. «Buenos días, mi amor», dijo con esa voz melosa que ahora sonaba casi caricaturesca. «¿Cómo dormiste? ¿Cómo está tu ojo?»
Llevé la mano al parche fingiendo duda. No estoy segura qué día es hoy. Vi cómo su rostro se iluminaba con una satisfacción que intentó esconder. Jueves, Beatriz, es jueves. ¿Recuerdas que hoy viene el doctor Navarro? Perfecto. Otra oportunidad para observar cómo actuaban. Ah, sí, murmuré confundida a propósito. El doctor, ¿para qué era, Ricardo? Él puso una mano en mi hombro con falsa ternura. Para revisar tu ojo, amor, y hacerte unas pruebas cognitivas simples, nada serio, solo rutina postoperatoria. Pruebas cognitivas, más evidencia falsa, más piezas para su caso. El doctor Navarro llegó a las 10. Alto, elegante, cabello plateado, sonrisa profesional. Ahora podía ver lo que había detrás, una máscara cuidadosamente puesta. Beatriz, ¿cómo te sientes hoy? Parpadeé fingiendo desorientación. Doctor Navarro, lo siento, mi memoria. Vi cómo él intercambiaba una mirada cargada de significado con Ricardo. Es totalmente normal, dijo con suavidad. Revisemos ese ojo primero. La revisión fue puro teatro, luces y preguntas mecánicas sobre mi visión. Luego vino la parte que realmente les interesaba. Beatriz, quiero hacerte unas preguntas simples. ¿Puedes decirme qué fecha es hoy? Hice una pausa larga e incómoda. Marzo, ¿no? Dije insegura. Estábamos en octubre. Y el año 2023 era 2024. Vi cómo anotaba cada respuesta en su tableta. Bien, ahora necesito que recuerdes 3 palabras. Manzana, mesa, moneda. Asentí. Siguió haciendo más preguntas diseñadas para evaluar la función cognitiva. 3 minutos después volvió al tema. Beatriz, ¿recuerdas las 3 palabras que te dije? Fingí una confusión total. ¿Palabras? No recuerdo que me haya dicho palabras. Otra nota en la tableta, más evidencia de mi supuesta demencia progresiva. Cuando terminó, Ricardo lo acompañó al estudio. Yo subí las escaleras haciendo ruido a propósito. Esperé unos segundos. Luego bajé en silencio y me acerqué a la puerta. La voz del doctor era un susurro grave. Está peor de lo que pensábamos. El deterioro está acelerándose, dijo el doctor Navarro. Con documentación adicional no habrá ningún problema para que aprueben la declaración de incapacidad. Ningún juez va a cuestionar un caso tan claro. ¿Y el timing?, preguntó Ricardo impaciente. Marcelo necesita el dinero ya. Los prestamistas lo están amenazando. Ya dijeron que podrían ir a su casa. Navarro respondió con una frialdad administrativa, como si hablara de un simple trámite. Podemos presentar la petición el lunes. Con suerte tendremos la orden judicial en 2 semanas. Después podrás empezar a liquidar las propiedades. Hubo un pequeño temblor en la voz de Ricardo, apenas un instante de duda. ¿Y ella? ¿Qué hacemos con Beatriz cuando tengamos el control? Silencio. Luego la respuesta cayó como una sentencia. Conozco un centro privado excelente y muy discreto. Es caro, pero considerando lo que vas a recibir, realmente vale la pena. La mantendrán cómoda y con medicación, sin ningún problema. Podrás visitarla de vez en cuando solo para guardar las apariencias, medicación, institución, visitas ocasionales para aparentar normalidad. Ese era el futuro que ya habían preparado y decidido por mí, mi esposo y mi médico. Antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú si estuvieras en mi lugar. No te vayas, porque lo que viene te pondrá la piel de gallina. Esa tarde, mientras Ricardo estaba en el estudio, probablemente apostando en línea dinero que ni siquiera tenía, hice la llamada más importante de toda mi vida. Marqué el número de la doctora Fernanda Carballo, abogada especializada en derecho familiar y fraude. Años atrás, ella había manejado asuntos legales relacionados con mis propiedades. Era competente, reservada y, lo más importante, no pertenecía al círculo de Ricardo. Doctora Carballo, habla Beatriz Saldaña. Necesito verla con urgencia y necesito que esto sea completamente confidencial. Escuché la preocupación en su tono. Beatriz, ¿está usted bien? No, respondí con sinceridad, pero lo estaré. ¿Puede recibirme mañana? Por supuesto, a las 10 de la mañana en mi oficina. Perfecto. Y, doctora, nadie puede saber de esta reunión, especialmente mi esposo. Esa noche Marcelo vino a cenar. Mi hijo, mi traidor. Lo observé con ojos nuevos mientras comía el asado que yo misma había preparado.
Pensé en todo, en las rodillas raspadas que le curé, en las noches que lo consolé, en la cantidad de veces que lo defendí. Y ahora estaba ahí, sonriéndome como si nada, preguntando, ¿cómo te sientes, mamá? Mientras planeaba mi destrucción por dinero, respondí confundida, interpretando mi papel. Últimamente no recuerdo bien las cosas. Vi el alivio inmediato en su rostro. Es normal, mamá. El doctor Navarro dice que es parte de la recuperación. Mentira, mentira, mentira. Esa noche, como siempre, Ricardo y Marcelo se encerraron en el estudio. Yo subí las escaleras haciendo ruido como si me fuera a dormir y luego bajé en silencio. Los escuché. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Marcelo sonaba desesperado. Los prestamistas me dieron hasta fin de mes. Si no pago, van a venir. Cálmate, Ricardo lo interrumpió. El lunes presentamos los documentos. En 2 semanas tendremos control total. Puedo darte un adelanto desde mis cuentas para que los tranquilices. ¿De qué cuentas, papá? Marcelo dudó. ¿Estás tan hundido como yo? Ricardo bajó la voz. Tengo otras opciones, maneras de conseguir efectivo rápido. Otro silencio. ¿No estarás pensando en...? Marcelo tragó saliva. Beatriz tiene joyas. Tu suegra le dejó piezas valiosas. Ricardo respondió sin culpa. Puedo vender algunas discretamente. Ella ni se dará cuenta en su estado. Las joyas de mi madre. Ellos también planeaban robar eso. Cada revelación era una puñalada, pero al mismo tiempo se convertía en combustible, en una nueva fuerza. Al día siguiente, yo saldría de esa casa, iría a ver a la doctora Carballo y comenzaría mi contraataque. A la mañana siguiente le dije a Ricardo que necesitaba ir a comprar gotas y medicamentos para el ojo. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció con esa preocupación falsa que ya reconocía como parte de su actuación. No, estaré bien, solo voy a la farmacia de la esquina. Ricardo me miró con desconfianza. ¿Estás segura de que puedes ir sola, con tu confusión? Es solo una cuadra, insistí con un tono vago. Necesito aire fresco. Finalmente asintió. Está bien, pero vuelve pronto. No quiero que te pierdas. Sonreí por dentro porque no iba a la farmacia. Tomé un taxi directo a la oficina de la doctora Fernanda Carballo en el centro de Montes Claros. Su despacho estaba en el 10º piso de un edificio corporativo. Me recibió personalmente y al ver el parche en mi ojo su expresión cambió. Beatriz, ¿qué está pasando? Cerré la puerta detrás de mí. Mi esposo y mi hijo están intentando declararme legalmente incompetente para robar mi herencia, y tengo pruebas de todo. Durante la siguiente hora le mostré cada cosa. Fotografías de los informes médicos falsos, grabaciones de audio que había hecho discretamente, estados de cuenta con deudas enormes y apuestas, la petición de incapacidad lista para presentarse ante el tribunal. La doctora revisó todo con horror creciente. Esto es fraude médico a nivel criminal, dijo. Al final Navarro podría perder la licencia y sí, enfrentar prisión. Y Ricardo, esto es abuso contra una persona mayor, falsificación, fraude. Las consecuencias pueden ser muy graves. Tragué saliva. ¿Puedo detenerlos? Ella asintió con firmeza. Absolutamente. Y no solo detenerlos, podemos contraatacar de una forma que jamás imaginaron. Entonces me explicó el plan. Primero necesitábamos una evaluación neuropsicológica real, hecha por un profesional independiente, para demostrar que yo estaba completamente competente. Conozco a la doctora Silva, dijo, prestigio intachable. Puedo conseguirte una cita urgente hoy mismo. Segundo, asegurar mis activos inmediatamente. Vamos a congelar cuentas conjuntas, revocar poderes notariales y transferir tus propiedades a un fideicomiso irrevocable, donde solo tú tengas control. Tercero, y lo más importante, más evidencia. Las grabaciones que tienes son buenas, pero necesitamos más. Necesitamos que se incriminen sin ninguna duda. Yo seguiría fingiendo deterioro mental unos días más, dejando que Ricardo y Navarro siguieran avanzando con su montaje, pero esta vez yo documentaría cada paso con equipo profesional. ¿Y mi hijo?, pregunté con la voz quebrada. Marcelo está involucrado. También tendrá consecuencias. La doctora Carballo me miró con compasión. Depende de qué tan profundo esté metido. Un cómplice pasivo no es lo mismo que un conspirador activo. Y también depende de ti, Beatriz. Tú decides hasta dónde quieres llevar esto.
Salí 2 horas después con el plan claro, la espalda recta y una determinación que nunca había sentido antes. Esa misma tarde la doctora Silva me evaluó durante 3 horas. Memoria, función ejecutiva, razonamiento, orientación. Los resultados fueron innegables. Señora Saldaña, su función cognitiva es excelente. Diría que está como alguien 20 años más joven. No hay señales de demencia. Quien firmó ese informe mintió descaradamente. Esa noche regresé a casa con pequeños dispositivos de grabación ocultos en mi ropa, cortesía de un investigador privado que la doctora Carballo había contratado. Ricardo me esperaba furioso. ¿Dónde estuviste? Dijiste que ibas a la farmacia. Estuviste fuera 4 horas. Me toqué la frente con una confusión perfectamente fingida. «¿Farmacia?», murmuré. «Yo no recuerdo». «4 horas», murmuré fingiendo auténtico desconcierto. Pensé que habían sido solo unos minutos. Me perdí. Un señor amable me trajo de vuelta. Vi con el rabillo del ojo cómo la furia de Ricardo se transformaba en algo más peligroso, una satisfacción apenas disimulada. Mi confusión encajaba perfecto en la historia que él quería venderle al mundo. «Esto es exactamente de lo que te estaba hablando», dijo, y supe que también hablaba para convencerse a sí mismo. «No puedes estar sola, es peligroso, necesitas supervisión constante». Los siguientes 3 días fueron una obra de teatro cuidadosamente diseñada por mí. Yo actuaba cada vez peor. Dejaba el horno encendido por accidente. Olvidaba conversaciones que habíamos tenido 5 minutos antes. Llamaba a Ricardo por el nombre de su padre muerto. Cada episodio estaba calculado al milímetro, lo suficiente para asustarlos y lo suficiente para darles confianza. Y lo más importante, cada uno quedaba grabado, video y audio de alta calidad. Ricardo llamaba al doctor Navarro después de cada incidente. «Héctor, está empeorando rápido. Hoy dejó el agua corriendo en la bañera y casi inunda el baño. Ayer me preguntó dónde estaba Marcelo, cuando él se había ido hace 5 minutos». Yo documentaba esas llamadas también. Navarro al otro lado sonaba satisfecho. «Perfecto. Eso refuerza el caso. Asegúrate de registrar cada episodio. Fotos, si puedes». Qué ironía. Él pedía pruebas mientras yo grababa su conspiración. El viernes, una semana después de mi cirugía, Marcelo llegó con urgencia marcada en la cara. «Papá, los prestamistas no pueden esperar más. Necesito 200,000 reales para el lunes. O van a...». No terminó la frase, pero la amenaza quedó flotando en el aire como una cuchilla. Ricardo se veía tenso, como alguien que sabe que el tiempo se le acaba. «El lunes presentamos los documentos», dijo, «pero la orden judicial puede tardar 2 semanas». «Yo no tengo 2 semanas», estalló Marcelo. «Me dieron hasta fin de mes. Si no pago...». Fue entonces cuando escuché lo que necesitaba escuchar. Ricardo bajó la voz. «Hay otra opción». «¿Cuál?». Marcelo tragó saliva. «Puedo falsificar la firma de Beatriz en los documentos de venta de una de las propiedades». Cerramos un trato rápido. Conseguimos efectivo inmediato. Marcelo dudó apenas. «Eso es ilegal». Ricardo soltó una risa amarga. «Todo esto es ilegal, hijo. ¿Qué es una cosa más?». La grabadora capturó cada palabra. Confesión directa. Plan de falsificación. Perfecto. Cada palabra quedó registrada con una claridad absoluta. No había forma de negar lo que acababan de decir. Ricardo estaba dispuesto a falsificar mi firma para vender una de mis propiedades. Marcelo lo sabía y aún así no lo detuvo. Durante un momento largo, ninguno habló. El silencio en el estudio se volvió pesado. Luego Marcelo suspiró. «Hazlo rápido, papá. Si conseguimos el dinero antes del lunes, tal vez pueda mantenerlos tranquilos». Ricardo asintió. «Mañana hablaré con un notario que no hace demasiadas preguntas. Necesitaremos algunos documentos originales de Beatriz. Están en la caja fuerte del dormitorio». Sentí un frío recorrerme la espalda. Estaban planeando entrar en mi habitación mientras yo dormía. Esa noche regresé arriba antes que ellos y me metí en la cama fingiendo cansancio. Ricardo entró media hora después. Se movía con cuidado, creyendo que yo estaba profundamente dormida. Escuché el leve clic de la caja fuerte. Lo oí revisar carpetas y papeles durante varios minutos.
Finalmente, cerró todo otra vez. Cuando volvió a la cama, su respiración estaba agitada. Yo seguí inmóvil, respirando lento, como alguien perdido en el sueño. Pero la grabadora escondida bajo la almohada registró cada sonido. A la mañana siguiente, llamé a la doctora Carballo desde el jardín. «Creo que ya tenemos suficiente», dije en voz baja. Le conté todo lo que había ocurrido la noche anterior. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego su voz sonó firme. «Perfecto, Beatriz. Es exactamente lo que necesitábamos. Hoy mismo vamos a presentar una denuncia formal. Fraude, conspiración y falsificación de documentos. También pediremos una orden judicial preventiva. Eso significa que cuando intenten usar esos papeles, la policía ya estará esperando». Colgué con las manos temblando. No de miedo, de alivio. Esa misma tarde, la doctora Carballo me pidió que fuera a su oficina otra vez. Allí estaban también 2 agentes de la Policía Civil. Les entregué todas las grabaciones, fotografías y documentos que había reunido. Escucharon varios fragmentos en silencio. Cuando terminaron, uno de ellos cerró la carpeta lentamente. «Señora Saldaña, esto es más que suficiente para abrir una investigación. Vamos a actuar con cuidado para atraparlos en el momento exacto. El lunes por la mañana, cuando presenten los documentos falsificados, intervendremos». Pasé el fin de semana actuando como siempre. Olvidaba palabras, me confundía con las fechas. Preguntaba 3 veces la misma cosa. Ricardo parecía cada vez más confiado. Marcelo, en cambio, estaba nervioso. Caminaba por la casa como un animal encerrado. El lunes llegó finalmente. Ricardo se puso un traje oscuro que casi nunca usaba. «Hoy tengo que salir un rato», me dijo con una sonrisa tranquila. «Asuntos del banco». Asentí como si no entendiera del todo. «Está bien», respondí. «¿Quieres que prepare café cuando vuelvas?» «Claro», dijo él. «No tardaré mucho». Marcelo lo estaba esperando en el coche. Los vi alejarse desde la ventana del salón. 10 minutos después, mi teléfono vibró. Era la doctora Carballo. «Ya están entrando al notario», dijo. «La policía también está allí». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pasaron 15 minutos que parecieron horas. Entonces llegó el segundo mensaje. Los detuvieron. Ricardo fue arrestado en el momento en que intentó presentar la escritura con la firma falsificada. Marcelo también fue detenido por complicidad. El notario confirmó que Ricardo había intentado acelerar la venta de la propiedad. Las grabaciones y los documentos completaron el caso. Esa tarde, la casa estaba en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, me senté en el salón sin sentir miedo. Miré las fotografías familiares en la pared. Algunas las quité con calma. No todas las historias terminan como uno esperaba, pero algunas terminan con justicia. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Beatriz hizo bien en denunciar a su propia familia? ¿Tú qué habrías hecho si estuvieras en su lugar? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Cada comentario suma. Aquí somos una comunidad que aprende juntas sobre la vida, las relaciones y el respeto que todos merecemos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima historia.